Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta clase del entrenamiento en Cortes del Cielo. El día de hoy vamos a estudiar un poquito de cómo es el trono. Vamos a estudiar los personajes que están en el trono. Y, por supuesto, vamos a dar un poquito de explicación práctica para que nosotros podamos estar ya entrando y saber cómo acceder al trono de gracia. Primero que todo, vamos a invitar al Espíritu Santo que venga con nosotros, que su presencia venga entre nosotros, que podamos estar completamente sumidos en Él, para que nada de nuestra alma, nada de nuestras cargas vengan hoy con nosotros. Así que vamos a cerrar los ojos, vamos a bendecir a Dios. Gracias, Señor. Bendecimos y te bendecimos y te adoramos, Señor. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres grande, grande, grande. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres justo, tú eres fiel. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No hay otro Dios como tú. Hoy, Señor, estamos aquí postradas en nuestro espíritu delante de ti, humillados, entendiendo que tú eres Rey y no hay otro, que solo tú eres Dios y que no hay otro, que tu nombre, Señor, está sobre todo nombre, que tú estás sentado en el trono del monte Sión, que tuya es la gloria, la riqueza, tuyo es el poder, tuya es la alabanza, la sabiduría, el honor, solo tuyo, Señor, solo tuyo, Señor. Te honramos, Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Vamos a decirle a nuestra alma, te bendecimos, pero hoy te decimos, toma hoy un asiento y te vamos a pedir que permanezcas callada, alma nuestra, delante de la presencia del Señor. Y le vamos a decir a nuestro espíritu, Espíritu, tú que eres hecho a la imagen, que eres el aliento de Dios, levántate y prepárate para encontrarte con el Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
delante de una dimensión, una puerta. Vamos a proféticamente adelantarnos, dar un paso para adelante y reconocer que estamos en la presencia del Señor. No sé cómo funciona la tecnología y cómo están oyendo, pero para poder operar en las cortes del cielo es necesario tener la habilidad para poder entrar en las regiones celestiales. Es la única manera que podemos nosotros caminar con Dios en esta revelación y es aprendiendo a encontrarnos con Él en esta puerta que se nos ha abierto. Y vamos a hacer un ejercicio ahorita. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a ver
¿Qué está ahorita poner atención? ¿Qué estamos viendo o qué estamos percibiendo? Ahora pidámosle a Jesús que se manifieste. Algunos lo van a ver y otros solo sentir. Mi Señor, mi Dios, gracias por lo que hoy estás dando a cada uno de tus hijos. Conforme hoy aprendemos más de ti, Señor, oro porque cada uno de los que estamos acá aprendamos a tener más intimidad contigo y mayor revelación por medio de esta puerta que tú nos has abierto, la puerta de tu presencia. Vamos a orar un ratito en lenguas. Algunos de ustedes están recibiendo agua, un agua celestial para tomar. Hay otros que están rodeados de flores. Hay otros que están caminando en un campo con Jesús. La gloria del Señor está descendiendo sobre cada uno y estamos rodeados de la gloria del Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por esta bendición. Ninguno de nosotros puede quedar igual después de tener un contacto tan cerca con la presencia del Señor. Y lo que Él está haciendo es haciéndonos más, más aware, que estemos más despiertos a quién es Él, qué tiene Él para nosotros a través de esta nueva relación que nosotros estamos teniendo con el Señor. Lo que va a pasar es que nos vamos a sentir amados, porque entrar a la presencia del Señor siempre, siempre, siempre nos va a llevar al amor del Señor. Yo vi a muchos estaban rodeándose de flores. En lo personal, yo creo que no fui solo yo, eran unas flores rojas que me hablaban y estaban felices de que nosotros estuviéramos ahí. Nos estaban recibiendo como que era fiesta. Definitivamente, lo que quiere Jesús es que tengamos nosotros un arma o las llaves para poder tener más fortaleza y para poder nosotros separarnos de lo que está pasando afuera, lo que está pasando en el mundo. Esto es lo que hace, señores, de verdad, es entrar en su refugio. Y a través de ese encuentro en el refugio del Señor, ahí vamos a encontrar esa fortaleza, esa paz. No quiere decir que totalmente se aniquila la antigua forma de orar, que es orar, por supuesto siempre nos van a escuchar, pero al entrar a las cortes y buscarlo de esta manera, se involucran los 5 sentidos. Como les decía la vez pasada, se puede oler, se puede ver, se puede sentir. Y entonces están involucrados no solo el alma, porque a veces nosotros hemos orado con el alma y a veces el espíritu se queda callado, pero al hacerlo al espíritu, como dice, un abismo llama a otro abismo, lo profundo de nosotros se acerca a lo profundo de él, todos nuestros sentidos espirituales son despertados. Mientras más tiempo pase yo en su presencia y que le permito a Él irme llevando de un lugar a otro en las regiones celestiales, más se van a ir agudizando mis sentidos, más claro voy a poder ver, más voy a poder oír. Los detalles de lo que están viendo se van a hacer más vívidos. Al principio, para mí era solo una sombra como café, ¿verdad? Yo no podía ver al principio o podía ver muy poco, pero aprendí que lo que tenemos que hacer es agudizar la vista, o sea, ponerle atención a lo que estamos viendo. Por ejemplo, si yo hoy entré, por ejemplo, ahorita con ustedes y sentí un viento pasándome y podía ver flores rojas, pero las flores a veces uno lo puede ver como quien ve un cuadro, no les pone mucha atención. Pero si ustedes se fijan y fijan la atención en lo que está enfrente de ustedes, de repente van a empezar a ver detalles. Y por eso es que repito que la imaginación no la dio Dios, porque son los ojos de lo que conecta el alma con el espíritu visualmente. La imaginación debe ser santificada para que ésta sirva a Dios y que sea un instrumento del Señor para poder tener una comunicación entre el cielo y la tierra. La segunda cosa que el Señor va a usar para que nosotros podamos comunicarnos en el cielo y la tierra va a ser una percepción. Vamos a saber que el Señor nos está mostrando a alguien, nos está enseñando. A veces no va a ser tanto con la vista, pero va a haber una certeza en nuestro corazón de las cosas que Él nos está diciendo.
lo ideal es poder tener los dos. Entonces, hay quienes tienen mucha más desarrollado lo que es la visión espiritual y hay quienes tienen más desarrollados la percepción. Pero nosotros podemos ir pidiéndole al Señor que nos vaya revelando y que nos vaya ayudando a activar ambas para que nuestra experiencia en las cortes sea una experiencia más certera, ¿verdad? Y que nosotros cada vez podamos entender más lo que el cielo nos está diciendo. Y ahorita les voy a decir por qué yo digo el cielo, porque ahorita vamos a estudiar qué es lo que está en las cortes del cielo, ¿verdad? Lo vamos a describir un poquito. Así que ahora les vuelvo a compartir pantalla. Y la clase 4 de hoy se va a tratar acerca de las cortes judiciales del cielo. Así que vamos a hablar un poquito de qué son las cortes y vamos a hablar un poquito de cómo lo describe la Biblia. ¿Qué es lo que está escrito según las experiencias de los santos que están en la Biblia? ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes están? Una descripción un poquito más vívida para que nosotros podamos entender qué es lo que de qué estamos hablando cuando hablamos las cortes del cielo. Bueno, ahí les voy a explicar que hay muchísimos lugares en el cielo, ¿verdad? Pero esto en sí, vamos a hablar de lo que es el trono de Dios, también puede ser el asiento de misericordia, y lo que algunas veces en la Biblia también lo llaman el monte Sión, ¿verdad? Suban a mi monte donde Él está sentado. Bueno, las cortes judiciales del cielo, vamos a ver un poquito la descripción en varias partes de la Biblia. Y la primera que vamos a leer va a ser Lucas de 18, de el versículo 1 al 8, que con eso nos quedamos la semana pasada. Y dice, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una parte de la Biblia que no muchos de nosotros hemos desglosado así a conciencia. Pero estamos hablando de un juicio, ¿verdad? Jesús quiso en este lugar poder decir cómo es que opera la justicia y cómo es que nosotros podemos llegar a él, la justicia. Como habíamos dicho ya en otras pláticas, el Señor se manifiesta como amigo, se manifiesta como padre y también se manifiesta como juez. Así que nos vamos a concentrar en la tercera manifestación de Él y vamos a ver también cómo al buscarlo a Él como juez para poder lidiar con las necesidades que tenemos, los resultados son mucho más rápidos porque llegamos al blanco de la raíz del problema. Estamos llegando exactamente al por qué el adversario tiene un derecho legal con nosotros. Bueno, entonces vemos aquí que los personajes que estamos viendo aquí son el juez, la viuda. Vamos a ver aquí. Estamos viendo el juez, la viuda, el adversario, ¿correcto? Y lo que está enseñando uno es que la viuda venía constantemente a él. Y lo que está haciendo el Señor aquí es que está hablando de una constancia de oración. Dice, debemos orar en todo tiempo y no desfallecer. En este caso, se va a tratar
de una mujer necesitada que va repetidamente delante del Señor. Ahora, yo quiero aclarar algo. No significa que nosotros tenemos que orar repetidamente por todas las necesidades que tenemos. Vamos a hablar un poquito de cómo saber cuándo las peticiones se tienen que llevar más de una vez a las cortes y que no tenemos que hacer esas mamás, por ejemplo, las mamás, porque somos las mamás, las sobre todo, las mamás preocupadas que tenemos a los hijos en los hombros, que no podemos soportar el sufrimiento de ellos, están pasando por un problema, y entonces oramos todos los días por lo mismo. Hace unos días hablaba con una de mi amiga, a ver, decía, es que mira, yo tengo esto y esto y esto y esto y esto, y eso sí, todos los días estoy orando, cabal, platicamos de esto. Y platicamos de que no es necesario que nosotros estemos repitiendo la misma oración todos los días. Esto probablemente lo hacíamos porque no conocíamos el hecho de que hay un juez que nos estaba oyendo. Cuando él dice que debían orar en todo tiempo y no desfallecer, lo que quiere decir es que todo lo que nosotros tengamos que resolver en la tierra, todo lo llevemos a Él. Eso es lo que está diciendo. No que oremos lo mismo todo el tiempo. Espero que me dé a entender con la diferencia. Yo no necesito repetirle al Señor todos los días mis angustias, porque eso es falta de fe. Si yo aprendo a orar efectivamente, lo que me está diciendo este pasaje es que todo lo que yo tenga como un obstáculo en la vida y toda necesidad que yo tenga, eso es lo que yo debo de subir al cielo. ¿Por qué? Porque las cosas no las voy a hacer en mis fuerzas. Las cosas las voy a hacer en las fuerzas del Señor y voy a aprender a depender de su poder, voy a depender de su espíritu y de la compañía angelical que va a estar a disposición mía para que las necesidades que yo tenga se vean resueltas. Está hablando aquí de un juez injusto que no respetaba hombre alguno, porque el Señor lo que quería era diciendo, si en la tierra esto pasa, ¿cuánto más perfecto será lo que pasa en el cielo? Y luego dice de una viuda que era una mujer con mucha necesidad, que lo vamos a ver más adelante. Y venía él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Por qué? Miren, no es que la viuda pedía lo mismo todo el tiempo, sino lo que hacía la viuda es que sabía que siempre podía ir al juez. ¿Me entienden? O sea, que siempre podía ir al juez. Y es verdad que en la tierra probablemente hay un juez injusto que se retenga, pero no es lo mismo en el cielo. O sea, dice, ¿y cuánto más? Y dice en el 7, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. O sea, el que está entrando a la presencia del Señor para clamar justicia va a ser escuchado. Y cada cuanto está oyendo el Señor las oraciones, dice ahí, de día y de noche. Para Él no hay una hora específica del día para la cual tengamos que entrar, ¿verdad? De día y de noche. Y dice, se tardará mucho en responderlos. Les dice, pronto les hará justicia. Lo que Él está diciendo en este pasaje es, el que viene al juez a pedir justicia será oído prontamente. ¿Por qué? Porque en este paradigma que el Señor nos está dando, la prontitud del paradigma, perdón, la prontitud de la respuesta es una de las cosas que nosotros vamos a conocer. Yo misma he visto con asombro cómo han habido trabas y obstáculos por las cuales he orado mucho tiempo, o tal vez no es una necesidad propia, sino personas que han venido conmigo a pedir que les ayude a orar por una necesidad. Y durante años, años de años, pidiendo que algo se resuelva. En específico, ahorita me estoy recordando del caso de una amiga que su hija no podía tener bebé y trataron todos los métodos posibles y durante muchos años, desde que se casó la hijita, trató de tener bebés. Pues
fuimos, oramos, entramos a las cortes, se lidió con la razón por la cual el adversario estaba en contra y estaba oponiéndose a la generación de mi amiga. Y muy pronto, yo creo que tal vez, no me acuerdo si en unas 2 o 3 semanas, la hija quedó esperando. Después de años, ¿verdad? De haber orado. ¿Por qué? Porque el Señor en su alterna misericordia nos ha enseñado la prontitud con la cual nuestras respuestas llegan. Por supuesto que van a haber ciertos protocolos y ciertas cosas que vamos a tener que aprender a cumplir. Ahora, muy importante entender esto. Las cortes del cielo no son un método. Es muy importante que nosotros entendamos entre método y lugar. O sea, no, yo voy a orar de esta manera. No, esto no es un método. En las cortes del cielo son un lugar. ¿Sí? Es la presencia de Dios. Nosotros vamos a entrar a este lugar con fe, con plena confianza, porque vamos a estar en un lugar santo, solemne y de alto honor. No es un método, no es un protocolo, aunque por supuesto vamos a aprender métodos y protocolos, pero no es que almáticamente o terrenalmente nosotros estemos haciendo simple y sencillamente una receta más de cómo llegar al cielo. No, estamos hablando de relación, intimidad, gracia y misericordia de nuestro Dios para que nuestros problemas sean resueltos y recordemos por qué, porque nos ama. Recordemos que lo está haciendo porque Él quiere vernos bendecidos, quiere ver a nuestros hijos prósperos, que nos los quiere ver completamente libres de ataduras, quiere ver nuestros hogares libres de ataduras. Así que, ¿qué hace Él? Nos invita a entrar a su presencia. Es una dimensión del cielo a donde hemos sido invitados a entrar a encontrar gracia, misericordia y favor. Ahora, cuando nosotros subimos a las cortes, generalmente vamos a encontrar varios personajes ahí. En un principio, porque nuestra visión no está muy aguda todavía, probablemente solo podamos ver tal vez a Jesús, tal vez vamos a ver en un trono. Y a mí, por lo menos al principio estaba como todo era como nebuloso alrededor, ¿verdad? Podía medio ver el escritorio de un juez, sabía que Jesús estaba a mi lado, pero no lo podía ver. Lo que les quiero transmitir con esto es, no se preocupen si al principio no ven ni sienten nada. Díganle a su alma, estoy aquí. O sea, ustedes, que su mente no les empieza a jugar trucos diciendo, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? No, 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 no. Cuando ustedes pidan acceso a la Corte de Misericordia, probablemente, como les digo, no les sea difícil ver, pero ustedes créanlo, crean que están ahí. Y mientras más entren a la presencia del Señor, mientras más ejerciten buscarlo de esta manera, más visión van a poder ver hasta el punto en que lo van a ver ya casi como ven el mundo natural. Ahora, no es, no quiero tampoco que pensemos que cualquiera puede entrar a su presencia, porque dice precisamente el Salmo 42, ¿quién puede subir al monte alto, ¿verdad? A su santo monte? Únicamente dice, al que tiene manos limpias y corazón sincero. No es, perdón, no es el 42, ahorita, es que estoy aquí, sí. Sí, dice, permítame que ahorita está, dice, bueno, perdón que ahorita no tenía en mente exactamente pero el que tiene manos limpias y el de corazón sincero es el que puede entrar. Entrar a las cortes no es para cualquiera. Es muy importante que lo entendamos. No porque a mí se me ocurre que quiero o porque tengo curiosidad de hacerlo, el Señor me va a dar acceso. Yo tengo que tener un temor y temblor para poder entrar a un lugar tan santo y tan solemne como este. Para que yo pueda tener acceso a las regiones celestiales, yo tengo que ser parte
del remanente, tengo que ser parte de la novia de Cristo, ¿ya? Em, ¿Qué pasa si mi vida, si yo estoy en pecado, si yo no estoy en una vida de oración, si no estoy leyendo la palabra y no tengo este sentimiento de paz? Lo que va a pasar es que no va a haber acceso. ¿Cómo sé si no tengo acceso? Simple y sencillamente no voy a tener revelación, voy a sentir incomodidad, no se me va a abrir. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que esta es una revelación para la novia de Cristo, para los santos de este tiempo, para aquellos que están prendidos y buscando con sed al Señor. Ahora, ¿qué pasa si hay una persona que tiene una necesidad y la persona no está en santidad? Entonces yo puedo entrar por ella, ¿ya? Y yo puedo orar por esa persona. Y la persona podría estar a la par mía, pero la que está accesando es ella. Y ahí yo, porque yo soy la que tiene el acceso al trono, yo voy a interceder por esta persona y el Señor en su gracia y misericordia va a escuchar mi oración y va a ayudar a esta persona a que pueda abrir los ojos y tenga la revelación de la justicia de Dios y que ahí donde hay necesidad de arrepentimiento, le llegue el arrepentimiento a esta persona. Pero la que va a tener acceso va a ser la persona que está en santidad. Y eso es importante entenderlo. Ahora, ya vimos los personajes, ¿verdad? Cuando estaba en Lucas 18, 6, 8, que los personajes principales en esta corte que está hablando Jesús eran el juez, la viuda, que ahí me faltó una D, y tercero, el adversario. Son los principales. Y por supuesto, aquellos que estaban haciéndole mal, pero prácticamente es el juez, la viuda y el adversario. Entonces, eso es un primer encuentro con el reino, ¿verdad? Cuando nosotros todavía no podemos como ver bien, vamos a encontrar que va a haber un adversario a nuestra par y vamos a poder sentir que hay alguien que se está acusando, pero aún no podemos ver más. Pero luego nos vamos a Hebreos 12, del 22 al 24, y a eso sí lo quiero que lo leamos. Hebreos 12, del 22 al 24, y dice de esta manera, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, al Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ok, entonces, aquí está el autor de Hebreos diciendo que ya no es tiempo de entrar a la presencia, o perdón, que para ver en dónde está Dios, ya no tienen que ir al monte Sinaí, en donde habían fuegos y relámpagos y el único que podía subir ahí era Moisés. Dice, esto ya se acabó. Ahora nosotros tenemos acceso por la sangre de Cristo, lo vimos en una clase pasada, porque Él abrió la puerta para que nosotros accesáramos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? Primero vamos a encontrar que estamos en el Monte Sión. ¿Cuál es el Monte Sión? El lugar de gobierno de Dios. Y que es una ciudad, dice la ciudad del Dios vivo. Vamos a tener poco a poco experiencias con edificios, vamos a tener experiencias con fuentes, experiencias con las diferentes regiones en el cielo que hay. Ahí, si Dios nos lo permite, vamos a hablar un poquito del hospital del cielo, porque hay un hospital en donde podemos ir a pedir sanidad. Así que el Monte Sión es la región celestial y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Precisamente donde hoy entramos, hoy pusimos un piecito en una de las tantas regiones que el Señor nos provee, ¿verdad? Cada quien tuvo una experiencia hermosa y ahí nos cuentan después qué fue lo que vieron. Pero ¿qué es lo segundo que vamos a ver? Vamos a ver millares de ángeles y va a estar completamente rodeado de ángeles porque el cielo tiene
millares de ángeles, como dice en Apocalipsis, no se puede contar, millones de millones, ¿verdad? Estos ángeles no, va a ser importante que nosotros aceptemos la realidad de que los ángeles nos están asistiendo, que nos hablan, que nos ayudan, que son los que van a llevar a cabo las, eh, lo que se, lo que se, lo que el veredicto que nosotros recibamos en el cielo, ese veredicto y las órdenes judiciales que nosotros recibamos en el cielo son los ángeles quienes los van a llevar a cabo. ¿Ya? Por supuesto que es el Espíritu de Dios el que está actuando, pero el Espíritu de Dios escogió y el Señor escogió usar ángeles de instrumentos. Así que vamos a ver que cuando nosotros recibimos un veredicto, el veredicto se le entrega a los ángeles para que ellos sean despachados para obrar todo aquello que el Señor nos ha otorgado en las cortes. También vamos a ver la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Yo he entendido a través de esto de que en el cielo hay jerarquías y hay una jerarquía de los santos. Santos, por ejemplo, nos habla de los 24 ancianos. Ellos están alrededor del cielo y son parte de la corte celestial, ¿verdad? Y tendrán hoy por hoy un lugar en el reino en donde son parte o sea, ustedes recuerdan cómo un rey se sienta con los sabios en la tierra, ¿verdad? Se sienta con sus sabios y con sus asesores y cuando van a decidir un asunto, lo habla con sus asesores. Bueno, es lo mismo en el cielo. Hay una congregación de primogénitos que están inscritos y son santos de gran jerarquía que van a estar con el Señor. Y me imagino yo que ciertas cosas el Espíritu o el Señor quiere compartir con ellos para gobernar, porque ellos ya están gobernando junto con Cristo, ¿verdad? Ya están ellos ejerciendo un papel. Por supuesto, nos vamos a encontrar con Dios, juez de todo. El juez va a ser el Padre. De él emana la justicia. Van a estar los espíritus de los justos hechos perfectos. Ellos son, en inglés dice, men in white linen. O sea, van a ser justos que han ido antes que nosotros, que probablemente no tengan la jerarquía como los 24 ancianos y habrá otra jerarquía de la cual yo todavía no me ha sido revelado, pero sí habrá muchos justos de todas las edades, niños, adultos, mujeres, hombres, ¿verdad? Y son personas que obviamente al estar en el reino de los cielos ya su entendimiento ha sido expandido, su experiencia ha sido expandida y muchas veces alguien que siente que está alguien hablando con alguien no va a ser un ángel, va a ser uno de los justos que también sirven, así como en la iglesia nosotros estamos sirviendo a Dios, pues lo mismo pasa allá, ¿verdad? O sea, no porque una persona se va al cielo deja de hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Allá también se tienen trabajos, allá también se tienen asignaciones. Y vamos a encontrarnos con esto. A mí me costó mucho entender esto porque tenemos aquí la doctrina de que no le podemos hablar a los muertos, ¿verdad? Pero, por favor, el hablarle a un muerto se refiere a un muerto, es alguien que no entró a la presencia, pero el que entra a la presencia está vivo. Ahora, tampoco se trata de orarle a los santos como un católico, no se trata de esto. Se trata de entender de que hay colaboración en el cielo, de que es un lugar vivo, un lugar donde está Abraham, Isaac, Jacob, ¿ya? Y que ellos tienen mucho que enseñarle a los santos y cuando Dios lo decide, porque es Dios, no somos nosotros, cuando Dios lo decide, de repente se tiene una experiencia con alguno de los santos. Así que no se vayan a asustar ni vayan a decirme, ay, qué horror que estoy enseñando que se habla con los muertos, porque no es eso, no es hablar con muertos, ¿ok? Los santos están vivitos y están activos allá. Por supuesto que si alguien tiene una pregunta, después me la pregunta, si tiene una inquietud. La primera en haber tenido la inquietud fui yo. Cuando yo recibí esta información, yo me fui de espaldas. ¿Cómo va a ser? Que nos dicen y que las hablemos a ángeles. No, es que porque está el otro lado de la balanza, ¿verdad? Está el lado de la balanza de aquellos que no son convertidos, que no son del Señor y que
enseñan a engancharse con ángeles, pero ellos se enganchan con ángeles de Satanás, no son del cielo. En este caso, el ejército angelical está para ayudarnos y para servirnos. Y entonces son una extensión de las manos del Espíritu Santo. Y hay mucho honor, mucha honra en todo esto. Así que no se, como les digo, no se asusten. Hay libros de mucha gente que ha ido al cielo, que tiene la experiencia con gente que se ha ido antes. Yo tengo nombre de libros en inglés. Por favor, si quieren el nombre de uno de los libros, yo se los voy a dar. Que aquí tengo mi iPad para darles el nombre de uno fabuloso que a mí me gustó mucho. Es en inglés, pero es uno de los tantos libros que hay de una persona que ha tenido experiencia en el cielo y que Dios le ha dado revelación a través de estos que el libro de Hebreos describe. Lo bueno es que hay donde verlo en la Biblia, lo bueno es que lo estamos viendo en la Biblia y que no estamos enseñando una doctrina que no sea sana, ¿verdad? Pero si todavía tienen un poquito de dificultad en entenderlo, estamos para servirles por cualquier pregunta que ustedes tengan. Ok. Entonces, vemos también, por supuesto, está Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y eso es lo que a mí me gusta de esta foto que está aquí, cómo Él está trayendo a la persona delante del Padre y se la está presentando al Padre. ¿Por qué? Porque Él es nuestro eterno intercesor. Y por supuesto, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nada podríamos hacer nosotros en las cortes si no fuera por la sangre que el Señor derramó. Y vamos a aprender a usar esa sangre para todo, o sea, la sangre de Jesús, y por su sangre es que vamos a ser libres de maldiciones, vamos a tener nuestros pecados perdonados. La sangre de Cristo es nuestro mayor instrumento, la mayor llave, el mayor regalo que nosotros podemos tener para poder ser libres de todo lo que el adversario hace contra nosotros. Y luego está Daniel 7, del 9 al 18, que ahí cuenta también que después de que Daniel tuvo una experiencia de la visión de las bestias y vio al anticristo, inmediatamente el Señor lo lleva a otro lugar, y aunque Daniel le dio una experiencia bastante tenebrosa cuando él mira lo que el cuerno pequeño estaba haciendo, ¿verdad? Lo que estaba haciendo la bestia y cómo era temible. Él tembló cuando vio esto. Lo lindo que el Señor hizo es inmediatamente lo transportó a otro lugar. Y en Daniel 9, lo que hace el Señor es que le muestra su gobierno, su majestad, su poder y su justicia, también en un trono. Y dice Daniel 7, del 9 al 18, no voy a leerlo todo porque es un poquito largo y por tiempo, solo un par de versículos. Y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Vamos a ir despacito y vamos a ver que habían tronos. Entonces, de nuevo ahí estamos viendo de que no es solo el Padre el que está, sino ¿de quién son estos tronos? Pues de aquellos justos que se fueron antes que nosotros. Lo mismo que dice Hebreo. Verá qué linda la Biblia que no se contradice. Entonces, ¿de quiénes eran estos tronos? De estos primogénitos. Asumo, Abraham, Moisés, asumo. No lo dice la Biblia, pero de esa jerarquía probablemente. Y se sentó un anciano de días. Aquí está el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y su pelo de su cabeza era como lana limpia. O sea, ahí está describiendo la santidad del Padre, que toma la figura de un anciano de días para que Daniel pueda tener un concepto de este juez que está sentado en el trono principal, en el trono del juez. Y dice, y su trono llama de fuego. En esta ocasión no es una luz de esmeralda como lo vio Ezequiel en Ezequiel 1, sino lo que mira es fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es purificador, entonces va a ser el símbolo
de lo que él es, de su justicia y cómo su fuego va a destruir la maldad del que está juzgando. Y dice, y las ruedas del mismo fuego ardiente. A mí me gusta mucho entender por qué él puso ruedas, porque Ezequiel habla de las ruedas que estaban bajo los querubín, desde los serafines. Y lo que está haciendo Daniel es repitiendo o describiendo lo que también vio Ezequiel, ¿verdad? Ahí podemos ver que también están esos seres alados a la par de él, aunque Daniel no los mira así, miró solo las ruedas. Y dice, un río de fuego procedía delante de él y millares le servían y millones de millones le asistían adelante. Hay dos categorías, millares y millones de millones. Podemos tal vez deducir por lo que leímos en hebreo que también también se está refiriendo a los millares de santos que están delante de él y a los millones de ángeles que le servían. ¿Por qué? Porque los ángeles son los que sirven al Señor y son mensajeros de él y son los que llevan a cabo aquello que nos ha dado a nosotros. Y dice, y delante de él, y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Entonces, es muy importante ver que también delante del trono hay un elemento más que son libros, y que el cielo está lleno de libros. Hoy que hablamos con Marimar, me cuenta que ella vio una biblioteca, ¿verdad? Eso es una de las experiencias que vamos a encontrar, ¿verdad? Vamos a encontrar bibliotecas. Van a haber lugares en donde están los libros de registros de todos nosotros, están los libros de la vida, están los libros de los tiempos, están los libros de las guerras. Hay millones, porque todo se registra en el cielo. Todo está registrado en el cielo. En esta ocasión, deducimos que los libros que se traen son los libros en donde está el registro del anticristo, o sea, de este cuerno, ¿verdad? Que estaba siendo acusado. Y entonces dice, yo miraba, él estaba asustado de las palabrotas que decía este señor, esta bestia, ¿verdad? Y no solo estaba siendo juzgado esta bestia, sino en el 12 dice también él y otras veces, o sea, estaba siendo juzgado, es el momento en donde se juzga el anticristo y todo el séquito de malosos que están con él. Y dice, y miraba en visión de noche con las nubes del cielo, yo estoy ahorita en el versículo 13 del cielo, y venía uno como el Hijo del Hombre. Este es nuestro Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque nuestro Jesús se acerca hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Ahí vamos a dejarlo de leer. Lo que estamos entendiendo con esto es que hay un juicio y el Padre Celestial le quita el poder al anticristo y a sus bestias para entregárselos a Cristo. Pero es todo llevado a cabo en un juzgado. Entonces, cuando nosotros vemos y desglosamos la palabra y podemos como partir en pedacitos lo que dice o lo que describe la palabra acerca de los tronos, del trono de Dios, podemos ver entonces que verdaderamente se trata de un tribunal, ¿verdad? No quiere decir que solo un tribunal hay en el cielo, ¿verdad? Pero cuando nos acercamos para pedir justicia, vamos a encontrar un tribunal. Este tribunal va a proveer la justicia que nosotros estamos buscando. Este tribunal no es solo donde el Padre, sino tiene gente, está rodeado de testigos. Eso a mí lo que me provoca es como me provoca una seguridad de saber que hay un reino celestial que está velando por los santos y por lo tanto, pues, por los santos está velando por mí, está velando por mis hijos, está velando por mi nación. Eso me da a mí un entendimiento de lo hermoso y lo grande que es el amor del Señor
y el amor que se mueve en el reino celestial, que está pendiente de todo lo que pasa en la vida de los santos. Para mí es un honor el tener una revelación que me haga sentir acompañada en el reino, por el reino de los cielos. Ahora, vamos a ver también por qué es que el Señor nos abre los caminos, ¿verdad? Y vamos a ver tres cosas que Él quiere mostrar en sus cortes. Primero, vamos a ver que el Señor lo que quiere es que encontremos justicia. Es lo primero que el Señor nos dice. El trono, el asiento de misericordia o los tronos y las cortes de los cielos son para dar castigo al opresor. Lo que vamos a encontrar ahí es que aquel que hace daño a los santos por medio de las cortes, la justicia que nosotros encontramos en las cortes va a provocar el encarcelamiento o destrucción de la opresión. En las cortes es donde nosotros podemos pedir que el adversario sea eliminado de nuestra vida. Y en las cortes de los cielos, nosotros vamos a ir para que esa justicia nos sea hecha según la misericordia de Dios. Habrán veces en que el Señor va a encarcelar seres va a encarcelar seres de Satanás, va a sacar de prisión a los que están cautivos, ahí se van a abrir las puertas del cautiverio. Hay una sala de trofeos, que es cuando una persona es tomada como un trofeo para que Satanás pueda constantemente burlarse de esta persona. Una persona entra a una sala de trofeos cuando hay una maldición generacional demasiado fuerte en su línea familiar. Han hecho pactos, han cometido serios pecados que han abierto puertas para las generaciones, y muchas veces una persona es como llevada a la sala de trofeos y la tienen para divertirse con esta persona. Entonces son aquellas personas que constantemente están teniendo problemas, constantemente tienen maldición, viven una vida de constante obstáculo, ¿verdad? Pierden el trabajo todo el tiempo y les pasa una y les pasa otra, ¿verdad? Por lo general, ellos están en una sala de trofeos. Entonces, lo que se hace, obviamente, es tener una sesión con esta persona, se mira el registro de la persona y se trata con su registro, que lo vamos a ir viendo, pero solo quiero que se vayan acostumbrando a las palabras. Y se pide al juez justo, le pedimos, Señor, oramos para que tú saques a esta persona de aquí, pero se pide primero, perdonamos a las personas que fueron instrumentales para poner a esta persona en la sala de trofeos, pedimos perdón y le pedimos a los ángeles que saquen las llaves de este lugar y saquen a la persona de la prisión en donde está. Entonces, cuando estamos en las cortes, este proceso se hace de una manera lenta porque tenemos que estar constantemente viendo qué está pasando y teniendo una percepción de lo que está sucediendo en el cielo. Pero la experiencia a mí me ha mostrado que cuando nosotros pedimos las llaves a los ángeles y los ángeles sacan a la persona de ahí, por lo general la persona está sintiendo una ligereza, siente algo. Entonces uno puede ver cómo la sacan de ahí y luego a la persona hay que pedir sanidad porque tiene su corazón destrozado después de tanto tiempo, ¿verdad? Pero es un ejemplo de cómo el de la justicia que el Señor hace. También vamos a encontrar que cuando estamos atados a veces lo que tenemos es demonios que están atados a la vida de uno, y al ir a los registros del cielo, el Señor muestra de que hay una entidad que está oprimiendo a una persona. Entonces, de la misma manera, Señor, su señoría,
pedimos que tú anules y que eso es en la corte de cancelaciones, que sea cancelado todo derecho que este demonio tiene. Pido perdón por aquellas cosas que hice que permitieron que esto pasara en mi vida. Perdono a aquellos que fueron instrumentos para que este demonio estuviera y pido que sea quitado de mi vida. ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? Los ángeles van a llegar, lo van a agarrar y lo van a atar y pedimos que sea llevado a los lugares áridos en donde tiene su destino, ¿verdad? Este demonio. Como ven, la liberación de una persona con este regalo que Dios nos está dando, ya no es estarle gritando. A mí una vez me pegaron, les quiero contar que una vez yo sentía una opresión demoníaca y me somataron. Eso no se hace, nunca. Ni se grita, ni se le grita al demonio. No, 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 no. Simple y sencillamente se va a buscar al juez justo, a este anciano de días que lo que quiere es misericordia, y se pide en una manera legal ser liberado y esperar a que los ángeles lo hagan después de haber recibido el documento legal que yo estoy solicitando. Por supuesto, yo les invito a que no lo hagan todavía hasta no entender más este tipo de cosas, porque muchas veces podemos hacerlo equivocadamente, pues sobre todo lo que es liberación. Si no, espérense un ratito. Y puede ser que dejemos por ahí una puertita abierta que todavía no lo hayamos aprendido a hacerlo como, con los pasos como debería de ser, porque hay un cierto protocolo que seguir, pero lo que quiero decirles es, esa justicia se encuentra en las cortes y es una bendición porque verdaderamente no es una cosa de gritos, ni de sudar, ni de 4 o 5 horas, sino es algo que se hace en un rato y vemos resultados hermosísimos. Así que como vemos, una de las cosas que vamos a encontrar, por supuesto, va a ser la justicia, y tenemos el ejemplo de la viuda. La viuda era alguien olvidada por la sociedad, alguien que no tenía recursos. Por lo general la sociedad lo hacía a un lado, sufría de soledad, sufría de angustia y dolor y no tenía ninguna otra esperanza más que el juez le hiciera justicia. Mateo 23:14, solo vamos a leer uno de los pasajes porque no nos da tiempo a más. Mateo 23:14 dice, vamos a leerlo rapidito. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, como pretexto hacéis largas oraciones y por eso recibiréis condenación. Miren, aquí está escondido, cabal, esta justicia que se le hace a personas menesterosas, necesitadas, como por ejemplo las viudas y los huérfanos, los pobres y los extranjeros. Hay, es por supuesto una palabra que ya tiene ahí implicada, hay por la justicia de Dios. Dice este versículo que por haber ignorado las viudas recibirán condenación. Esto es un caso de corte. Esta viuda tiene acceso ilimitado, libre delante de la corte y puede decir, Señor, como viuda, yo te pido que me hagas justicia. Por ejemplo, supongamos que la mamá de alguno de ustedes es viuda, vive en su casita y de repente le roban porque lo digo porque estoy recordándome de un caso ahorita cuando vendieron equivocadamente, no equivocadamente, maliciosamente, alguien vendió su casa y la iban a dejar en la calle. Esto es un caso de que se puede ir al cielo y el Señor quiere mostrar su misericordia. Se va delante del juez y se le pide ahí la justicia para los malhechores. Y dice que recibirán condenación. Por cierto, cuando ustedes tienen un versículo que habla del cierto caso de la justicia como este, por ejemplo, pueden ir a la corte y decir, según Mateo 23:14,
pido yo ahorita la justicia para esta mujer que es viuda y pido la condenación de aquellos que están haciéndole mal. Entonces la palabra de Dios misma nos va a servir a nosotros como una arma para poder buscar la justicia. Muchas veces podrá ser un salmo, muchas veces podrá ser algo en Isaías, pero la palabra de Dios es un arma bastante efectiva también porque es un decreto ya establecido. Como les digo, se emiten veredictos de juicio para los enemigos del justo. Y es el lugar en donde se emiten sentencias o juicios para el pecador. Entonces, vemos dos tipos de personas o dos tipos de personas que son afectadas por las sentencias del juez. Uno es el enemigo del justo y el otro es el pecador. El pecador que no quiere arrepentimiento, el que no quiere arrepentirse. Siempre la misericordia va a ser más grande que la justicia. O sea, cuando se puede pedir misericordia, justicia, Dios siempre va a escoger misericordia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si viene un pecador y nosotros pedimos perdón por ese pecador y pedimos misericordia, el corazón de Dios siempre va a ser traer este pecador a arrepentimiento. Si el pecador no se quiere arrepentir, él va a aplicar la justicia, ¿verdad? Pero lo importante es entender que cuando hay un pecador que nos está afectando, alguien que nos robó la herencia, alguien que nos está calumniando, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros venimos delante del Señor, pedimos la cancelación de esas acusaciones, perdonamos a la persona, la perdonamos y la dejamos ir, Señor, la soltamos en tus manos y lo que vamos a hacer es pedir justicia. Ahora, Dios va a decidir cuál es la justicia. Hay un caso de un amigo que vive en Belice, que él es un cristiano y hace muchos años había una bruja que tenía cooptada la región entera. Esta bruja tenía ya comprados hasta todos los pastores cayeron, nadie podía prosperar ahí, las iglesias no crecían. Entonces llegó este hombre junto con unos hermanos y empezaron a orar y ya fueron a las cortes y le dijeron, Señor, te entregamos este adversario. Sí, le dijeron, porque ellos no podían condenar, ellos ninguno de nosotros puede condenar a otra persona, pero sí oraron de esta manera. Señor, te pedimos que tú hagas justicia con esta mujer. Sí, y le pusieron un vellón. Dios se los permitió en ese momento. Si esta mujer y tú la quieres para arrepentimiento y ella se va a arrepentir, que se vaya de aquí y que se vaya a Estados Unidos. Pero si no se va a arrepentir, te pedimos que tú mismo te encargues de ella. Resulta que al poco tiempo a la mujer le dio hepatitis y se enfermó gravemente y estuvo tan enferma que no podía ya vivir ahí y entonces se la llevan a Estados Unidos. Y en Estados Unidos parece ser, no me recuerdo quién, la ministra se arrepiente y se convirtió al Señor. Y parece ser que murió al poco tiempo, pero se murió convertida. Y se la llevó el Señor de ahí y la región fue librada y la iglesia empezó a prosperar en esa región de Belice. Así que como vemos, quien se va a encargar va a ser el Señor. Les voy a dejar el Salmo 9 para que ustedes vean en ese Salmo un ejemplo bíblico de justicia. Y no se los leo yo porque realmente ya no tenemos mucho tiempo y no quiero que nos tardemos más de lo necesario, ¿verdad? Pero ahí está muy claro que ustedes lo pueden leer, cómo David va delante del Señor y pide justicia para sus enemigos, ¿verdad? Y le dice, porque ellos dice, han mantenido mi derecha y mi causa, y tú que estás sentado en el trono, tú juzgas con justicia. Te pido que tú reprendas a estas naciones y que destruyas al malo, ¿verdad? Y le está diciendo David le está pidiendo justicia al Señor. Sin embargo, no es que nosotros vayamos a pedir que reprendan, que desaparezcan, que les hagan, sino a menos de que el Espíritu así lo indique, pero muchas veces lo que tenemos que hacer es, Señor, te pedimos justicia en contra de este adversario, haz
tu justicia, imite tus juicios, pero líbrame a mí. O sea, líbrame a mí de lo que el adversario me está haciendo. Entonces vimos que encontrábamos justicia. El punto 2 que vamos a ver, ¿qué es lo que encontramos? Misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia va a ser cubrir el pecado. En inglés, el asiento de misericordia es el mercy seat. En español se dice propiciatorio y se refiere a la tapadera del arca del pacto. Ahí se llevaba la sangre la sangre del cordero una vez al año para pedir la expiación del pecado. En este propiciatorio era el símbolo de lo que pasa en la corte o lo que pasa en el trono de Dios. La sangre de Cristo nos hizo misericordia, Él pagó por nuestro pecado y encontramos ahí el perdón, la limpieza y la reconciliación que va a reparar un daño. Así que, si yo cometí un pecado y por este pecado el adversario tiene cómo atacarme o cómo entorpecer mi vida, yo encuentro misericordia ahí. Entonces yo voy y pido perdón por esto y pido la liberación, me arrepiento y de verdad me arrepiento y encuentro misericordia. La justicia hubiera dicho que yo tenía que pasar y pagar por lo que hice, pero como el Señor es misericordia, lo que Él hace es perdona ese pecado y detiene lo que el enemigo estaba haciendo conmigo. Y no tiene que ser solo con mi pecado, sino con el pecado de mis generaciones. En el trono del Señor yo encuentro misericordia para que me sean perdonados los pecados de mis generaciones. Y cuando el Señor perdona el pecado de mis generaciones y los míos, por misericordia, su sangre los lava, su sangre los borra, su sangre me limpia y su sangre me reconcilia con Él. Y en esa misericordia que yo encuentro, he detenido el mal que el enemigo estaba trayendo a mi vida. La tercera cosa que voy a encontrar va a ser gracia. Ahora, gracia es conceder un favor gratuitamente. Y gracia es diferente a misericordia. Ahorita les voy a dar una definición más alta, pero cuando entramos al trono, Jesús se pone entre el Padre y nosotros. Escucha nuestra necesidad y como Él ya sabe lo que es dolor, Él ya conoce lo que a nosotros nos está doliendo, Él siente amor por nosotros. Él siente lo que nos está pasando y sabe la petición exacta que le tiene que entregar al Padre. Entonces vamos a ir con el mismo caso. Yo tengo una maldición generacional. Por misericordia, pido perdón. Por misericordia es parado esta maldición sobre mi vida, pero su gracia es la que me otorga lo que no merecía. La misericordia paró la maldición, la gracia me otorga restauración. Yo no lo merecía, pero por su gracia, ay, si es que solo decirlo me da no sé qué, tan lindo, pero por su gracia yo estoy recibiendo aquello que yo no merecía. Y lo lindo es esa gracia, ese amor, que es esa gracia nos lo otorga Cristo porque Él entiende lo que pasamos. Entonces, es esto tan hermoso que es que Él agarra la petición y le da forma de tal manera que le eleva al Padre ya con su amor, con su sangre. Dice, mira, Lisette tiene esta necesidad, Lisette está pidiendo esta justicia y probablemente yo ni siquiera sé pedirlo bien, pero Él sabe lo que yo necesito, la agarra, la unge con su sangre y se la lleva al Padre y le dice, Padre, esto es lo que tu hija necesita. Yo te pido que tú se lo otorgues, porque yo morí por ella. Yo pagué por sus pecados. Ella ya se arrepintió. Por favor, muéstrale tu amor y muéstrale tu misericordia y restáurale lo que ella necesita. Y la naturaleza del Padre decir, tienes razón, hijo mío,
la amamos. Verdaderamente es la niña de nuestros ojos. Le vamos a devolver todo lo que el diablo le robó. Y esa es la gracia del Padre. Además, esa sangre bajo la cual estamos es un documento legal. La sangre de Cristo es un documento legal porque es el pacto de gracia que tenemos al cual hemos entrado por fe. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? La misericordia es la que va a detener lo que merecemos por el pecado. ¿Sí? Por misericordia, el Señor dice, no, la deuda fue saldada. Pero la gracia es lo que nos da lo que no merecemos. Es un juego de palabras, pero es muy profundo. Misericordia detiene lo que no merecemos. La gracia nos da, pero la misericordia detiene lo que sí merecemos. La gracia nos da lo que no merecemos. La misericordia va a ponerle un alto, un freno a la maldición, y la gracia me va a dar la restitución y restauración de lo que el Padre tiene en el cielo para mí. En el trono de misericordia, yo voy a encontrar la restauración de mi vida, la restauración de mis recursos, la restauración de la paz en mi familia. Eso es lo que yo obtengo. Y todos podemos entrar libremente a Él. Aún el más necesitado tiene derecho para entrar. Aún el más pobre, el más infiel, el más pecador, todos tenemos derecho, media vez hay arrepentimiento. No hay nadie que no pueda encontrar la misericordia de Dios. Es primero el necesitado, el huérfano, la viuda, el extranjero, el pobre, tiene derecho de entrar. Pero también el pecador si se arrepiente. El hecho de que haya un lugar a donde nosotros podamos venir para que nuestra vida sea cambiada de maldición a bendición, muestra el amor del Padre. En las cortes del cielo, entonces, vamos a encontrar justicia, misericordia y gracia para nosotros y para todos aquellos que Dios va a poner en nuestro corazón. Poco a poco, el Señor va a ir viendo que estamos buscando su justicia más y más, y después vamos a ser usados para libertar a otros. Quiero cerrar ahorita dándoles un testimonio de una persona de un alto rango político aquí en Guatemala que estaba por morir de COVID y estaba en su lecho de muerte. Ya creo que tenía como 15 de oxígeno. Y entramos a las Cortes de Misericordia. En las Cortes de Misericordia el Señor nos mostró cuáles habían sido los derechos del enemigo. Habían muchas cosas personales y legales, pero ahí mismo el Señor nos lo mostró. En su nombre pedimos perdón. Ahora, esta persona es una persona cristiana, pero que estaba bastante afectado, una enfermedad de muerte. Así que el Señor nos puso tal amor por él y entramos con amor a él y aclamando misericordia, y empezamos a orar y empezamos entonces a pedir que el Señor lo perdonara, que perdonara sus regeneraciones, que la sangre de Cristo viniera sobre él. Luego lo llevamos al hospital del cielo, ¿verdad? Pedimos que el Señor restaurara su salud y empezamos también ahí, ¿verdad? Porque los profetas tenemos esa autoridad, ¿verdad? Para poder clamar lo que es el corazón de Dios, ¿verdad? Entonces hablamos y todo, bueno, para nuestro deleite y gratitud realmente, milagrosamente, porque entendemos que es un milagro, el hombre se recuperó, ¿verdad? Y es real, nosotros vemos, el Señor ni siquiera estaba con nosotros, el Señor no nos conoce, pero Dios nos pidió que por favor oráramos por él. Y se restauró.
De hecho, hicimos un resumen de lo que el Señor había dicho, y desde que él oyó la palabra que el Señor había dicho en las cortes, su mejoría empezó. El día que él oyó el veredicto de sanidad, porque Dios dio su veredicto, el veredicto de que él iba a ser sano, el día que dio su veredicto, el hombre empezó a sanar. Así que esto es uno de los tantos testimonios que nosotros podemos ver, y es lo que anhelo para cada uno de nosotros. Vamos a cerrar esta clase pidiéndole al Señor que a cada uno de nosotros nos otorgue esa misericordia y esa gracia. ¿Les parece? Entonces vamos a orar y vamos a decirle: Señor, te doy gracias por tu misericordia y por tu favor. Y te doy gracias, Señor, por el acceso que nosotros tenemos a tu presencia. Padre, hoy pido que cada uno de nosotros tenga la revelación de, Señor, ese lugar que es la corte y el trono de misericordia, o la corte de misericordia. Padre, en nombre de cada uno de los que está ahora oyendo mi voz, hoy entro aquí a la corte de misericordia, y hoy elevo la vida de cada uno de ellos y oro para que cada uno de ellos tenga la completa revelación, la visión espiritual, las armas necesarias, el entendimiento de quién eres tú y cómo pueden operar en las cortes del cielo para alcanzar esa misericordia y esa restauración que tú quieres para los tuyos. Hoy oro porque envíes ángeles y tutores a la vida de cada uno, y en este momento yo te pido que a las peticiones que cada uno tenga, tú, Señor, les obsequies la respuesta. Pido ahora un bono de entendimiento, un bono de claridad, un bono de justicia, un bono de hambre y sed de ti, un bono de fidelidad al Padre, y un bono de entendimiento del amor perfecto de Dios para cada uno. Pido, Señor, un bono también de la revelación del profundo amor del Padre Celestial, y uno de fe como un niño, para que con esa fe de un niño puedan verte más claramente y creerte más y más y saber más y más cuánto quieres restaurarlos, cuánto quieres bendecirlos, y cuánto quieres, Señor, invitarlos a tu luz y a tu presencia. Te bendigo y te exalto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo sé que son las 7. Si hay alguien que necesita irse a cenar, no tenga pena. Si hay alguien que tiene dudas, me quedo un ratito más para resolver dudas. ¿Les parece? Les quito si pueden quitar su micrófono, y si alguien tiene alguna duda, tal vez me quiera hablar o preguntar ahorita, o algún comentario. Sí. Yo tenía una duda. Dale. Si quieren, Bueno, levanten la manita. ¿Para qué? Esa manita azul que hay, para que yo pueda saber. Ajá. ¿Dónde levantamos la mano? Creo que en los puntitos azules. No.
donde dice participantes, En participantes creo que es. a la par de su nombre, sale más. Y ahí levantan Ajá. la mano. Oh, ya. Ok. Entonces yo me quedo un ratito más, por favor no tenga pena el que se tenga que ir a cenar, pero si no, aquí nos quedamos los que pueden. Va, ¿quién me iba a hablar? ¿Quién había empezado? Si quieren, la primera que miro es María Gaitán. Marimar. ¡Ay, Yo, Marimar! Es que no te conozco así. soy Contame, de Marimar. incógnita. Yo tenía esta duda y es que yo había estudiado un poquito antes de las Cortes Celestiales, había visto estos videos de Robert Henderson. Henderson, muy bueno, y los pasos que él da o el protocolo a seguir son mucho más cortos que los que estamos estudiando en este libro. Entonces mi duda era si era igual de efectivo o no. Y la otra duda era que si la manera de orar de antes, cuando limpiábamos la Biblia, solo así, sin ingresar a las cortes, si queda como que ya queda abolida o ya no, o sí, o qué hacemos con eso. Ok. Voy a es que mi perrita. Ok. La primera pregunta. Con respecto a Robert Henderson, yo aprendí mucho de él, muchísimo. Dimos 6 meses de clases el año antepasado. Lo que yo encuentro diferencia con los dos es que Ron Horner es mucho más específico y muchas veces lo que pasaba con Robert Henderson, o lo que pasa, que no es que no sea un protocolo, es que no, a veces no da en el blanco o cuesta un poquito más la revelación porque no hay tanto detalle. Les voy a explicar. Con Ron Horner, que es donde nos estamos entrenando nosotros, lo que él tiene es una revelación más detallada de las cortes. Tan detallada que probablemente nunca vayamos a aprender el protocolo normal. O sea, ellos porque tienen años y años de prácticas y a mí me está llevando un montón de práctica comprender los pasos a seguir. Es mucho más efectivo, según encuentro yo, con el método que estamos aprendiendo, porque es más exacto. Por ejemplo, yo les voy a dar después un chart en donde ya se determina si es maldición, si es invasores, que quiere decir, o sea, como que ya se define mucho más qué tipo de adversario tenemos, qué está haciendo el adversario. El otro sistema era como es un poquito más ambiguo, no por eso no es bueno. No quiero decir nada. Es un poquito diferente. Yo creo que Dios en su misericordia, Él lo que va a hacer es que nos va a ayudar cuando no sabemos qué hacer. Lo importante es entrar con fe y pedirlo con fe, ¿ya? Yo soy una que tengo siempre varios maestros. Robert Henderson es uno de ellos. Sigo aprendiendo de él, ¿ya? Pero lo que estoy estudiando es tan efectivo, es tan completo que por eso estoy enseñándolo, porque yo misma estoy impactada de la efectividad que tiene. No por eso el otro, Robert Henderson no. En el cuerpo de Cristo, Dios no le puede dar una cosa a una sola persona. Ahí me están oyendo, dice que se me fue el internet. Okay. El cuerpo de Cristo es una unidad de hermanos. Entonces, mi consejo es, aprendan de otras partes si ustedes quieren también y complétenlo con esto, ¿verdad? Yo soy una que hace eso. Y no desechemos, porque media vez estamos declarando que Cristo es el mediador, que es a través de su sangre que vamos a encontrar su misericordia, eso viene de Dios. Y hay no solo Robert Henderson es el más conocido,
pero hay muchísimos más que están enseñando esto porque es como que llegó el tiempo de la revelación. Entonces hay muchísimos que están enseñándolos y obtengan la información que a ustedes les abre los ojos, ¿ya? O sea, esto como, wow, ahí quédense porque es el espíritu actuando en ustedes. Con respecto al protocolo, he encontrado que muchas veces, por como es un poquito difícil de aprender al principio, yo en lo personal, yo oro en lenguas, ¿verdad? Si no estoy segura que lo estoy haciendo bien, oro en lenguas. Porque al orar en lenguas, los ángeles saben lo que estoy diciendo y el Espíritu sabe lo que estoy diciendo y arregla los errores que estoy cometiendo. Y lo que está viendo el Señor es la necesidad que yo tengo de interceder por alguien o de orar por alguien en las cortes del cielo. Y Él conoce mi debilidad, entonces Él completa lo que no tengo. ¿Me entienden? O sea, no nos pongamos muy legalistas, digamos, en esto, sino más bien comprendamos de corazón el concepto. No sé si me di a entender. Lo segundo, ¿qué más me habías dicho, Marimar? Si la manera, bueno, como yo venía orando hasta ahora de limpiar todas las maldiciones generacionales o iniquidades, pero yo no lo hacía presentándome ante la corte, sino que solo en oración, digamos. Sí, como les digo, la corte no es un método, pero probablemente tú orabas de una manera un poquito, digamos, de la tierra al cielo. Entonces, no tanto es el método, sino el lugar en donde tú estés. Si tú conscientemente le pides, Señor, yo quiero entrar en tu presencia y estoy en tu presencia, lo que va a pasar es que es el lugar en donde estés lo que va a provocar la efectividad de la oración. ¿Qué pasó con la oración de antes? Yo en lo personal he encontrado que yo ya no la uso tanto porque esto es tan efectivo que me es mucho más rápido, mucho mejor, mucho más certero. Les voy a dar un ejemplo. Miren este testimonio chistoso. Hace 2 días fui a comprar unas hamburguesas para mi hijo y para mí. Cuando estoy yo regresando de Burger King para mi casa, vi a un hombre en muletas caminando. Y entonces el Espíritu empezó a mí a hablarme, ustedes, porque cuando Él me dice algo, no me deja en paz hasta que lo hago, ¿verdad? Entonces sabía que tenía que regresar y llevar a este señor a donde tenía que ir. Entonces di la vuelta, paré y le pregunté al Señor si necesitaba ir a alguna parte y resulta que quería ir a Casa de Dios, yo estaba en Santa Rosalía, imagínense, y ya venía caminando a la zona 1. Bueno, lo subo a mi carro y empieza él a contarme la triste historia de que no era un indigente, no tenía dónde vivir, es un hondureño, sus únicas posesiones era lo que llevaba en una bolsita, no tenía ropa, dinero, nada. Había comido las galletitas que una señora le había regalado el día anterior y dormía en la 18. Pero era creyente y amaba a Dios, porque me dijo, fíjese Señor, que yo fui a una iglesia y me dijeron que yo tenía que pedirle perdón a mi papá, y yo fui porque el Señor eso me pidió. O sea, una persona creyente amaba a Dios en esa situación. Por eso es que el Dios me dijo que lo recogiera, porque era un hijo de Dios. Imagínense qué misericordioso es el Padre con sus hijos. Bueno, la cosa es que le dije al Señor, ¿verdad? Conseguí dónde llevarlo, por cierto, a remar. Tengo conectes en remar y entonces me aceptaron al Señor. Iba de camino desde mi casa hasta remar y aproveché y dije, mire, voy a orar por usted. Ya la oración ya la hice con el sistema de las cortes. Él ni cuenta se dio, porque él, ¿qué va a saber de eso? Pues, ¿verdad? Entonces entré, Padre, hoy entro a tu presencia. En mi mente yo estaba orando en la corte. En mis palabras no salió, él no lo sabía, él no lo entendió. Empecé a orar, Padre, vengo hoy delante de ti y levanto, le pregunté su nombre, se llama César, le digo, levanto a César delante de ti. Vengo hoy en nombre de él a pedirte el perdón por su pecado, el perdón por sus generaciones, y vengo a pedirte que tú levantes esta maldición de él. Y lo llevé a él a hacer una confesión de fe
y a entregarle su vida por completo al Señor, ¿verdad? Y bueno, para hacer la historia corta, no se me desmaya en el carro, pues, se me desmayó, pero no es que se me desmayara, cayó en el espíritu. Empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y ¡fum! Se me cayó en el espíritu. Cuando cae en el espíritu, yo pensé que se me había muerto. Y dije, y ahorita verá, porque ¿y ahora qué pasó? Dios mío. Empecé a orar en lenguas, ¿verdad? Y al ratito regresó, ¿verdad? Como a los 10 minutos, el hombre cayó en el espíritu. Tenía una mirada de paz y una cosa impactante. Hice una oración de cortes. Se escuchó como una oración normal, muy fuerte y tan efectiva que el Señor se me cayó en el espíritu en mi carro. Y, ¿verdad? Y las puertas se le abrieron, etcétera. Bueno, ¿a qué voy? La oración de ninguno de ustedes va a volver a ser igual. La manera como oran va a cambiar. No van a poder, aunque quieran, no van a poder, porque su mente fue transformada por este paradigma que el Señor nos está dando. Y van a encontrar una oración más poderosa y más con mayor autoridad, sin tener que hacer el proceso de tiempo, como yo lo hice en el carro, pues, ¿me entienden? O sea, imagínense a qué hora hubiera entrado yo a las reinos y mira, ¿qué estás viendo? No, sino es el entendimiento. ¿Sí? Gracias. Carlín. Lisette, yo solo quería preguntar, ¿cuándo uno sabe, por decirle que yo sé, a ver, pongamos a alguien de la Biblia que sufrió, como José, que le pasó todo lo que le pasó? ¿Cuándo sabe uno que es la voluntad de Dios el pasar todos estos procesos que nos vuelven una mejor persona? ¿O cuándo tenemos que entrar y orar y quitar esto? Como es que una mamá siempre le anda haciendo blandito el camino a los hijos. Entonces, ¿cómo es ese balance? ¿Cómo sabe uno cuándo es ese balance? Buenísima pregunta, Carlín. El cielo y el Espíritu de Dios sabe lo que la persona necesita. Cuando nosotros entramos a la presencia del Señor y aprendemos a ver el libro de registros, la revelación del Espíritu nos va a decir lo que la persona necesita. Por ejemplo, vamos a ponerle el ejemplo de José. El próximo libro que vamos a leer va a ser el libro de bonos y vamos a ver que en el registro están todas las estrategias de Satanás para él. Entonces, con José, por ejemplo, nos va a mostrar cansancio espiritual, desesperación, etcétera. O sea, lo que el Señor siempre nos va a mostrar las cosas que el enemigo está haciendo sobre la persona para que la persona pueda ser libre de eso. En la presencia de Dios, Él nos va a dirigir si hay que hacer una liberación, si hay que hacer algo contra Él. Si una persona está en necedad y el Señor lo está pasando por un proceso, lo que va a hacer el Señor es que nos va a mostrar corazón endurecido, confusión, etcétera. Entonces ya vamos en contra de aquello que está haciendo Satanás para que él no entre a la bendición. Por lo tanto, no nos preocupemos tanto porque como no somos nosotros los que juzgamos, sino él, ¿verdad? Él nos va a revelar exactamente cómo orar por esa persona. ¿Me entendés? Ok, ahí está. Giselle. Gracias. Fíjate que yo quería, cuando tú estabas hablando de orar, cuando uno está recibiendo una injusticia y entonces, o calumnia, gente calumniando, por ejemplo, uno cuando ora, uno le dice al Señor como, Señor, yo los perdono porque no son ellos, son espíritus que están actuando a través de ellos calumniando. Uh-huh. Entonces, los adversarios al final y al cabo son espíritus. Vamos a poner un ejemplo. Digamos, les voy a poner ejemplo de una persona que estaba completamente atrapada por un esposo malvado, que el esposo estaba metido
en cosas de tráfico de drogas y cosas así, y la tenía completamente en un estado de prisión horrible. Ahí, el adversario obviamente parecía ser el esposo, ¿verdad? Entonces lo que el Señor nos dirigió a hacer por esta mujer que vivía en Australia, la señora, al entrar, lo que hicimos ahí fue, esta mujer era presa del demonio que controlaba al esposo, ¿me entienden? Del demonio que controlaba al esposo. Entonces, lo que se hizo fue un proceso para prohibir al demonio que la siguiera teniendo cautiva y pedimos una orden de restricción para que ella fuera cautiva, para que ella fuera liberada de la opresión que estaba atacando al esposo. Con respecto al esposo no hicimos nada, lo que hicimos fue pedir que ella fuera cautiva de esto, que fuera libre de esto. Y en esa ocasión fuimos a pedir que el Señor lidiara con el matrimonio de ellos, que si el esposo no se iba a arrepentir, que le diera una carta de divorcio para que ella fuera libre. Pedimos la restitución económica porque la tenía tan presa que no le daba dinero, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor hizo en esa ocasión fue el pedir que se fuera desligada y libertada de las cadenas que el que estaba sobre el esposo la tenía presa. El demonio usaba al esposo, ¿ya? Pero quien realmente tenía el poder era ese ente. Ahora, en ese momento nosotros no estábamos orando por el esposo, estábamos orando por ella. Entonces, lo que hicimos fue, como te digo, ponerle orden de restricción a ese demonio y declararla a ella libre. Y en el cielo, eso es lo que el Señor quiere para ella. Entonces, otorgó ángeles, otorgó paz a esta mujer. Y la verdad yo no le he hablado, no sé qué ha pasado, pero he oído otros testimonios donde verdaderamente cosas pasan en la vida natural para que la persona pueda salir caminando de una situación como estas, luego de lidiar con los entes espirituales que están sobre las personas que hacen el mal. ¿Sí? Ok, pero en el caso de que las personas sean hijos de Dios, cristianos, y que abrieron una puerta, pues, Es lo mismo. o sea, Dios no quiere que ellos también se arrepientan Sí, o sea, me sí. imagino, esa mujer podría orar por su esposo y que fuera libre. Sí. En el caso de esta administración, nosotros no, creo que sí oramos, Señor, que te lo entregamos, lo ponemos en tus manos y que lo lleves al arrepentimiento. O sea, sí oramos de esa manera, pero no en ningún momento pedimos, ya me acordé. En esa ocasión, el Señor dijo, yo le daré a esta mujer la bendición de Abigail, ya me acordé, porque ella vivía con un Nabal. Entonces, ese fue el decreto legal en la palabra que pudimos usar. Y dije, Señor, que sobre ella esté la gracia que le diste a Abigail para parar la maldición sobre su casa, y te pedimos que tú te encargues de esta situación. Ya nosotros no nos metimos que lo azotes, que no, ya que el Señor se encargue, ¿verdad? Entonces, porque realmente nosotros no vamos a ir en contra de un ser humano, ni vamos nosotros a juzgar a ningún ser humano, pero sí podemos pedir la justicia sobre los entes que se mueven ahí. Si es una persona que por ejemplo, está calumniándome, entonces yo vengo, Señor, vengo aquí a pedirte la justicia por la calumnia que me viene a través de tal y tal, ¿verdad? Y preguntamos, ¿de dónde está? El Señor nos va a mostrar dónde está el derecho legal, de cómo entró esto. Entonces pedimos perdón por tal y tal cosa y perdonamos a esta persona. Ahora te pido, su señoría, te pedimos que tú detengas esto, que sea cancelado el derecho que esta persona tiene a través de su demonio, ¿verdad? Para venir a calumniarme a mí, ¿verdad? Y te pido que esto sea cancelado en el nombre de Jesús. Como te digo, el Señor es el que se encarga de cómo lo va a hacer.
porque ya los ángeles del Señor se van a encargar de hacer la justicia. ¿Sí? Bye. Yo digo que una más, mucha Evelyn. Gracias, Liz. Mi pregunta es, porque me ha pasado que estoy orando y entro por el caso de alguien, por ejemplo, por mi esposo, ¿verdad? Y de repente se me viene la imagen de una amiga, de la mamá de la amiga. Entonces mi pregunta es, cuando tú entras ahí, ¿tiene que ser por una persona individual, por un caso nada más? ¿O puedes incluir varios? Porque eso me pasa, pues estoy orando y me empieza a bombardear de personas que sé que están en necesidad. No, entras por una persona y lo que tienes que hacer es enfocarte, uno, y probablemente tengas por ahí tu bichito que te está tratando de distraer. Entonces, trata con esto, ¿verdad? El Señor, pido a mi alma que se aquiete cualquier confusión. Señor, lidia con cualquier confusión que está aquí. Clamo la sangre de Cristo. Pido que tu gloria venga, que sea yo rodeada de ángeles y tu sangre poderosa me cubra. Y tomas autoridad, ¿verdad? Todo espíritu de confusión y de distracción sea atado en el nombre de Jesús, porque esto no, tú vas por una persona, ¿verdad? Terminas el caso con esa persona y ya vas por la otra. Ok. Pero más tengo la sensación de que el enemiguito no quiere que tú bendigas a través de este paradigma. Entonces, y te quiero contar que orando por una persona de un grupo donde yo voy a la iglesia, estaba enferma, grave de cáncer, ¿verdad? Ya le habían dado cáncer terminal a ella y todo, entonces pidieron que intercediéramos por esta persona. Entonces yo me metí, pues como estamos aprendiendo a entrar a las cortes celestiales y pidiéndole pues el caso de ella, yo le pedí a Dios que nos diera la estrategia correcta para poder orar por esta persona. Entonces Dios me trae a mi recuerdo que ella botó muchos altares, no muchos, botó 4 altares de la Santa Muerte en su trabajo. Nadie se atrevía y ella era una persona de mucha fe y quemaba y quitaba esos altares. Entonces, pues hablando con mi esposo, yo le conté el caso de ella y me dice, mira, eso me suena a lo del rey Ezequías, que él, por hacer lo bueno, ¿verdad? Botó altares, él luego se enfermó y la sentencia y él oró. Entonces busqué la oración. Entonces le comenté esto a la líder de mi grupo. Entonces después me invitaron a un grupo. Les cuento esto porque esto pasó pidiéndole instrucción a Dios cómo orar y ayudar a esta persona, ¿verdad? De la mejor forma. Entonces me meten a un grupo donde éramos 7. Y esas 7 Dios les había dado lo mismo que a mí, solo que una es en sueño, en visiones, en la palabra y en oración. Y nos unió a estas 7 personas. Definitivamente fue algo lindo, pues Dios hizo esas conexiones porque de diferente forma lo mismo nos dijo a las 7 personas y se empezó pues a orar por ellas. Sí, era algo de liberación, pues Liz, lo que uno miraba era la punta del iceberg, pero para abajo eran otras cosas. Bueno, yo me asusté al principio porque yo no estoy acostumbrada a eso de las liberaciones. Entonces, uno había visto en los años antes cómo lo hacía y decía, uy, no esto. Pero les cuento rápido, fue lindo cómo Dios cada día fue dando revelación. Todos los días nos metíamos con el Señor y a la hora que nos juntábamos a orar era orar específicamente por lo que el Dios nos había dado. Casi fueron 10 días que hasta nos desvelamos intercediendo por ella y pues se la llevó el Señor, ¿verdad? Y después Dios nos explicó, pero te digo, y fue algo lindo para mí, pedirle a Dios, dame una estrategia y no me imaginé hacia dónde me llevó, hacia otro punto, pues, ¿verdad? Qué belleza. Y hay 2 cosas que quiero mencionar con esto. Una es que no nos podemos meter a batallas donde Dios no nos llama o si no tenemos jerarquía. Esta señora seguramente hizo algo fuera del tiempo de Dios o de la voluntad del Señor. Hay que derribar altares, hay que derribarlos, pero muchas veces si ella no es ni la dueña del terreno, ni es la que tiene la autoridad sobre el terreno y derriba altares, no tenés idea las puertas que abrió, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado.
Nosotros somos muchas veces un poquito prepotentes. No, ¿verdad? Si yo en Cristo, en nombre de Jesús, y voy y hago lo que quiero, sin ser, ni tengo derecho sobre el territorio, ni es el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces, seguramente eso le pasó a ella, porque el enemigo se mata de la risa. Bueno, te metiste con mis altares, ahora vas a ver lo que te hago, porque no había protección de la soberanía de Dios sobre lo que ella estaba haciendo. Y lo segundo es, no me cabe duda de que el Señor se la estaba llevando por misericordia y que lo que tú hiciste fue evitar tortura, la tortura que esa enfermedad le quería traer a través de los espíritus malignos. O sea, ustedes la bendijeron permitiendo que ella se fuera con el Señor para que el enemigo no pudiera torturarla más a través de esto. Johanita, yo te vi por ahí, ¿querés todavía preguntar? ¿Sí, ¿está bien, Evelyn? Sí, muchas gracias. Ay, perdón, Evelyn, no sé si iba a decir algo más. Cuéntame, Johanita. Tranquila, ya terminé. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Liz. Yo solo tengo una duda. Digamos, mi duda es, ¿quién debe pedir perdón en la corte, digamos, por la puerta que se abrió el enemigo para anular un derecho legal? ¿La persona que tiene el problema, que es por quien se está intercediendo, o la persona que entró en la corte para interceder, o sea, el intercesor? Es que me entró esa duda porque tú hablabas de una sala de trofeos. Entonces, digamos que en la sala de trofeos yo escuché que comentabas que se le pide la llave a los ángeles para poder sacar a la persona de ese lugar, pero mi duda es si es suficiente con que lo haga el intercesor o si debe, pues, vocalizarlo o pedir perdón directamente a la persona que está teniendo el problema. Es mucho más efectivo si la persona, si en persona lo está haciendo. Ahora, como yo les conté el caso de este señor, el señor no estaba presente, el hombre, que estaba muy enfermito, pero habíamos 4 intercesores y las 4 intercedimos para que el Señor lo perdonara, otorgara misericordia y lo dejara libre. Esta persona lo que tenía era, tenía mucha hechicería, había un montón de cosas que estaban pasando. Entonces ya con el proceso legal, nosotros pedimos perdón en nombre de él. No significa que él no tenga que dar cuentas al Señor, ¿verdad? Él va a tener un encuentro con el Señor y en su tiempo él se va a tener que arrepentir. Lo que significa es que nosotros, al pedir perdón, en ese momento estamos pidiendo misericordia para esa persona. En el caso que tú hablas, cuando tú estás intercediendo por la persona y tú pides perdón en su nombre, lo que estás haciendo es, Señor, yo sé que la persona hizo mal, pero te pido, Señor, perdónala para que esta situación no continúe y sea liberado. Lo que pasa, que esa fue una revelación de misericordia que yo no podía creer, lo misericordioso. El Señor nos va a escuchar a nosotros. Se basa en Juan 23:20, que dice: aquellos a quienes ustedes les perdonan los pecados les serán perdonados. O sea, yo sustitutivamente estoy pidiendo perdón para la persona, para que esta persona alcance la misericordia que estaba truncada por su pecado. Yo quiero que esta persona sea bendecida. Entonces viene el Señor y por misericordia borra este pecado, permite que la persona sea libertada, pero continúa el proceso de arrepentimiento sobre la persona, ¿ya? La misma persona va a llegar al entendimino de que su pecado tiene que ser limpiado por la sangre de Cristo. Entonces, no quiero que me malentiendan diciendo, ya no es libre de pecado. El Señor tiene sus formas para decirle, mira, tal persona pidió misericordia para ti, pero el Espíritu Santo siempre va a seguir su obra va a hacer su obra de arrepentimiento. Perfecto, muchas gracias, Liz. Ok. Bueno, chicas, para la próxima guardamos más preguntitas o en el chat donde ustedes quieran. Los bendigo a todos. Gracias por su paciencia y por su tiempo. Y ahí les paso el link en YouTube por si la quieren compartir con alguien. Que Dios los bendiga a todos, que tengan una feliz semana.
Gracias. Muchas gracias, igualmente, bendiciones. Liz. Dios te bendiga por tanta bendición con estas enseñanzas, Liz. Ay, que Dios los Sí. bendiga. Qué bueno que Sí, nos están gracias. uniendo. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Gracias, Lizeth. Adiós, Liz. Chao, Adiós chao. todas. Feliz noche a todas, Gracias, Lisette. bendiciones. Chao.